Los grupos Conéctate en Epicentro tiene algunos propósitos que queremos nosotros lograr al tener grupos Conéctate. Y son los siguientes, entre muchos otros, ¿verdad? Pero estos serían los principales. Número uno, promover el compañerismo sano y constructivo. Entonces ahí puedes llenar el primer espacio vacío, es la palabra compañerismo. Promover el compañerismo sano y constructivo. Número dos, crear amistades reales y duraderas. Número tres, ser un canal de formación espiritual. Y número cuatro, conectarnos con la iglesia de una manera más comprometida. Entonces, si tú te preguntas, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de reunirnos en grupos en casa? Bueno, estos serían los principales. Y si te das cuenta, todos los propósitos tienen que ver con ayudarnos a conectarnos con Dios, con su iglesia y con otras personas. Entonces los grupos Conéctate sería como, en nuestra iglesia sería como el motor que provoca, ¿verdad?, que nos conectemos con los demás. Y la pregunta tal vez sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que conectarnos con los demás? Porque es importante estar conectados a una iglesia o a nuestra iglesia y a personas de la congregación. Y creo que hay varias razones, pero déjame decirte un par de ellas. La primera es que la vida no se debe de vivir en aislamiento, se vive en comunidad. ¿Recuerdas cuando Dios creó a Adán? ¿Qué dijo? Aunque Adán era perfecto, ¿verdad? Y vivía en un lugar perfecto, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Entonces, desde el principio tú y yo podemos entender que la vida que Dios quiere que nosotros vivamos se debe de vivir en comunidad. Pero si realmente queremos experimentar una vida conectada, necesitamos tomar decisiones. Una vida conectada no se vive por accidente, se vive intencionalmente. Si realmente tú dices, sabes que yo quiero tener amigos, tienes que ser intencional. Quiero conectarme con la iglesia, tienes que ser intencional. No va a suceder. Y mira, si no has sido intencional y no estás conectado, ¿qué más evidencia quieres? ¿Sí? Esa es la evidencia de que necesitas tomar decisiones, de que necesitas involucrarte, de que necesitas ser parte de un grupo. Entonces todo tiene que ver con conexión, con conectarnos, con tener amigos, con tener amistades. Y vamos a explicar un poco a qué me refiero con esto. Todos necesitamos desarrollar amistades reales. Amistades en las cuales nos una el amor. El amor más fundamental es el amor fraterno. Es el amor entre hermanos, entre amigos. Es el amor que experimentamos nosotros, o el primer amor que experimentamos, se puede decir, como seres humanos, el amor fraterno. El amor erótico o el amor entre un hombre y una mujer llega mucho después a nuestra vida. Empezamos nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra adolescencia experimentando el amor fraterno, el amor entre hermanos, el amor entre amigos. Entonces, cuando pensamos en esto, es bueno que entendamos que estamos hablando, ¿verdad?, del amor más fundamental, que tiene su expresión cuando deseamos lo mejor para los demás, cuando lo hacemos de todo corazón, cuando tú tienes personas a tu alrededor que si te analizas, ¿verdad?, sin que nadie te vea y tú te preguntas, ¿cuál es mi postura? ¿Cuál es mi actitud para con estas personas? Que tú pudieras encontrar de una manera muy honesta y muy sincera, quiero lo mejor para ellos, quiero que les vaya bien, quiero que prosperen, quiero que crezcan espiritualmente. Y qué bueno sería, ¿verdad?, que muchos de nosotros encontráramos que tenemos esa actitud, ese amor para más personas que nos rodean. Porque muchas veces, ¿verdad?, aunque estamos juntos, no tenemos ese tipo de pensamientos acerca de las demás personas. A veces estamos juzgando a las demás de una manera sutil, estamos teniendo malos pensamientos acerca de las demás personas. Y tenemos que combatir eso, tenemos que desarrollar una manera más sana de relacionarnos con otras personas. Que tú y yo
querramos contribuir al avance personal de los demás, queramos realmente verlos crecer y avanzar en la vida. Yo no sé, ¿verdad?, si aparte de tus hijos o de tu familia cercana, hay personas de las que tú piensas así. Ahora, yo entiendo, ¿verdad?, que como cristianos, si alguien nos preguntara, diríamos que sí, ¿verdad?, porque así debe de ser, ¿verdad? Así pensamos de todo el mundo, diríamos, pero vamos siendo más honestos. ¿Para cuántos de nosotros hay un grupo de personas que los conoces, estás cerca de ellos y realmente hay en ti un deseo profundo, real, de que les vaya bien, de que quieres lo mejor para ellos, de que los quieres ver triunfar en la vida? Todos necesitamos tener personas así a nuestro alrededor, donde podamos expresar el tipo de amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero para esto, ¿verdad?, tenemos que desarrollar amistades. Y déjame hablarte de los tipos de amistades que a veces tenemos y las amistades que deberíamos de cultivar. Número uno, está la amistad por gusto común. Muchos de nosotros tenemos amistades por gusto común. Se basa en la búsqueda compartida de disfrutar de un gusto específico. En otras palabras, hay veces que nuestros amigos son nuestros amigos por la simple razón de que tenemos un gusto específico, compartimos un gusto específico, algo que nos produce placer o diversión, ya sea un gusto común por el deporte, por la comida, por la música, por el cine, por las vacaciones, ¿verdad? Puede haber tantas razones que nos hagan amigos de alguien porque disfrutamos algo juntos. Y obviamente, ¿verdad?, no hay nada de malo con estas amistades. Es bueno tener amigos con los cuales te diviertas. Es bueno tener amigos con los cuales disfrutas hacer algo juntos. Y creo que, si somos honestos, creo que con la gran mayoría de nuestros amigos nos gusta hacer algo juntos, ¿verdad? Entonces es fundamental, es parte del tipo de relaciones que debemos de tener. El riesgo de este tipo de relación es el no desarrollarse más allá de la diversión. En otras palabras, que esas personas con las que compartes un gusto, su amistad termine siendo solo eso, una amistad con la que me divierto, una amistad con la que pase un buen tiempo. No que sea malo, pero sí entender que hay cosas mejores todavía que esto. Entonces imagínate, ¿verdad?, que nos estanquemos en una amistad donde solo se trata de tener diversión, especialmente en nuestro tiempo. En nuestro tiempo donde constantemente se nos está mandando este mensaje: necesitas tener diversión, necesitas pasar un buen tiempo. Si no estás pasando un buen tiempo, si no te estás divirtiendo, estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Ese es el mensaje que se nos da constantemente y que a veces no nos deja tranquilo, ¿verdad? Y que cuando no hemos hecho algo que tú y yo llamamos diversión, como ¿qué me está pasando? ¿Por qué no he hecho nada que me divierta, verdad? Porque tenemos esta presión de que tenemos que divertirnos. Amistades, ¿verdad?, que se rigen, por ideas superficiales como las siguientes. Y a veces hay estas mentalidades, a lo mejor no tan conscientemente, pero vivimos así. Como: nunca dejes para mañana la diversión que puedas tener hoy. A veces, ¿verdad?, esa es la sensación que tenemos. Hay un vacío que queremos llenar y pensamos que va a ser con la diversión. Y tenemos esa actitud: no dejes para mañana la diversión que puedes tener hoy. Y luego también a veces creemos la mentira que la felicidad consiste en divertirnos. A veces pensamos que estamos descubriendo la felicidad porque nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Pero el divertirnos es solo un aspecto de la amistad y es solo un aspecto de la felicidad. El riesgo, como decía, ¿verdad?, de este tipo de amistad es que se estanque allí, donde si tú analizas tu amistad con ciertas personas, digas: sabes que lo único que hacemos es divertirnos juntos, es lo único. Nunca hablamos nada serio, nunca nos ayudamos, nunca hablamos de la fe, nunca hacemos nada, nada más nos divertimos, nada más nos reímos, es todo lo que hacemos juntos. Es un riesgo que se estanque ahí la relación, porque en el momento que una persona más divertida o más interesante aparezca, la relación termina.
¿verdad? Porque hay una mejor diversión, hay una mejor fuente de diversión, así que ya no es necesario esta amistad. Entonces, no estamos descalificando esas amistades, pero estamos diciéndote, debe de crecer a algo más, debe de convertirse en algo más, y tal vez siempre incluirá el que se diviertan juntos, pero no se estanquen ahí, no nos estanquemos ahí en las relaciones. Número 2, amistades por beneficio. Yo sé que estas amistades suenan un poco dura, ¿verdad? Cuando hablamos de tener amistades por beneficio, y se basa en obtener un beneficio mutuo. Ahora, aquí no estamos hablando de ser gandalla. Aquí no estamos hablando de abusar de alguien. No, estamos hablando de que honestamente tienes una relación con alguien porque es beneficioso para ambos. Como cuando dos socios comerciales trabajan en colaboración. Hay ciertas personas que son tus amigos porque te ayudan profesionalmente, porque te van a conectar en situaciones de negocio. Y no hay nada malo si eres íntegro, ¿verdad? Y también si está clara por qué es la relación, ¿verdad? No hagas sentir a alguien que lo estás buscando a él como persona cuando realmente estás detrás del negocio. No hagas eso. Pero si eres honesto con alguien y le dices, ¿sabes qué? Me interesa relacionarme contigo y nos podemos ayudar mutuamente en lo que hacemos. No hay nada de malo con ese tipo de relaciones. El problema sería el engaño. Pero hay otras formas de este tipo de relaciones que a veces son un poco menos fácil de detectar. Por ejemplo, cuando buscamos amigos, cuando somos padres, por ejemplo, de niños chiquitos, y buscamos amigos pensando, es que necesitamos amigos que tengan niños chiquitos como nosotros, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? O sea, pero lo buscas porque estás buscando ese beneficio. Cuando conoces a una pareja y no tienen hijos, dices, no, esta no, ¿verdad? Necesito una con niños chiquitos. Y no hay nada de malo si eres honesto, ¿verdad? Si vamos a juntarnos, nuestros hijos la pueden pasar bien, pueden ser amigos, pero probablemente una vez que los niños crezcan, a lo mejor, si no hicieron más cosas, la amistad también va a ir desapareciendo. ¿Ok? Pero otra vez, no estoy diciendo que están mal estas relaciones, pero sí es bueno que nos demos cuenta lo que son y sus limitantes en ocasiones de este tipo de relaciones. El gran defecto de este tipo de relación, si no cuidamos nuestro corazón, es su carácter utilitario. ¿Sí? En otras palabras, ¿verdad? Valora y antepone la utilidad de la relación por sobre todo. Lo que me interesa de la relación es el provecho que puedo obtener de ella, los beneficios que me puede dar. Mientras la relación me signifique algún beneficio, la mantendré. En el momento que ya no lo tenga, se acaba. Pero estamos hablando de que todos necesitamos amistades reales, duraderas, ¿verdad? En ocasiones amistades para toda la vida. Y es lo que nos lleva al siguiente punto, que son las amistades espirituales. Ahora, no te asustes con el título, amistad espiritual, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es muy sencillo. Desde la perspectiva cristiana, esta es una amistad que gira alrededor de Jesús. En otra religión podrá significar algo más, ¿verdad? En el cristianismo, una amistad espiritual es una amistad que gira alrededor de la persona de Jesús. ¿Sí? Se basa en un compromiso mutuo de seguir a Jesús, de crecer en amor y santidad. Es la amistad donde compartimos los aspectos más importantes de nuestra vida. Nuestro amor por Dios y valores y principios bajo los cuales queremos vivir nuestra vida. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno sería que todos tuviéramos amigos con los cuales compartimos nuestro amor por Dios. Ahorita mientras cantábamos y orábamos al final de la alabanza, hablaba yo de esto, ¿verdad? Que muchas veces venimos a la iglesia y cantamos, tú eres lo más valioso, tú eres mi tesoro, tú eres lo más importante, yo no puedo vivir sin ti. Cantamos todo eso, pero a lo mejor si volteamos a ver a nuestros amigos decimos, sabes, pero con nadie comparto esto. Con ninguno de mis amigos comparto mi amor por Dios. Con ninguno de mis amigos comparto mi compromiso de seguir a Jesús. Entonces surge la pregunta, ¿será que Jesús es lo más importante? ¿Será que Jesús será lo más valioso? Porque con los verdaderos amigos compartimos lo más valioso.
compartimos nuestro tesoro, y en este caso sería nuestro amor por Dios. Pero también qué bueno es tener amigos que comparten los principios y los valores que tenemos, ¿verdad? Que juntos podemos hacer equipo en hacer mejor las cosas, en crear mejores familias, en ser mejores esposos, en ser mejores esposas. Tantas cosas que pueden suceder si tenemos este tipo de relaciones. Son relaciones que nos permiten compartir nuestra vida a un nivel más profundo. Es la amistad que nos permite pasar de las diferencias que nos separan, a nuestra identidad común, el hecho de que somos miembros de la familia de Dios. Qué bueno sería, ¿verdad? Que todos tuviéramos ese tipo de amigos en los cuales, ¿verdad? No estamos enfocados tanto en lo que nos hace diferentes, sino que estamos enfocados en lo que nos une, nuestra fe en Jesús, nuestro amor por su iglesia, nuestro compromiso de seguirle, de obedecerle, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, es bueno que mientras consideras el ser parte de un grupo, conéctate, analices este tipo de amistades, te preguntes, ¿dónde estoy? ¿Qué tipo de amigos tengo? Y a lo mejor esta sería una nueva etapa en tu vida en la que decides, ¿verdad?, crear nuevas amistades, tener nuevos amigos en tu vida o en tu matrimonio, si ya estás casado, ¿verdad? Otro punto, cuando realmente somos parte de una comunidad, somos visibles. Esta es otra de las cosas que nos ayudan los grupos Conéctate. Los grupos Conéctate nos ayudan a ser visibles. Y cuando somos verdaderamente parte de una comunidad, somos visibles. Yo decía hace un par de domingos, obviamente los grupos Conéctate no es lo único que te hace visible. El que sirvas en algún ministerio de la iglesia te hace visible, ¿verdad? Porque conoces a otras personas te conocen, te vuelve visible. Pero así como esos ejemplos de servir, el ser parte de un grupo Conéctate nos hace visibles. En el contexto de nuestra comunidad, el ser visibles nos habla de ser conocidos, de ser honestos y transparentes. Es dar lugar a que Jesús hable a nuestras vidas a través de otros. Algo que creemos o debemos de creer como cristianos es que Dios nos habla de muchas maneras, ¿verdad? Nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de una predicación, nos habla a través de leer la palabra, pero también creemos que Dios nos puede hablar a través de otras personas. Y no tienen que decirte un versículo para hablarte, te pueden hablar con su ejemplo. Te pueden hablar con el amor que te expresan. Te pueden hablar con la gracia que te extienden. Hay muchas maneras en que las personas nos pueden hablar. Cuando somos parte de un grupo Conéctate, damos lugar a que Jesús nos hable a través de las vidas de las demás personas, ¿sí? Otra vez, con su ejemplo y en ocasiones con sus palabras. Pero es muy importante volvernos visibles. Y el día de hoy quiero que veamos este concepto de hacernos visibles a través de una historia muy interesante. Una historia que tal vez, si tienes mucho tiempo en la iglesia, la escuchaste por primera vez en la escuela dominical para niños, ¿verdad? Pero no es una historia solo para niños, ¿verdad? Es para nosotros también. Y es la historia de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos en el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Muy probablemente, o mejor dicho, Zaqueo era judío, pero trabajaba para Roma, para los romanos, que tenían el control, que dominaban a Israel. Y aquí está Zaqueo, que junta los impuestos de su propia gente para pagárselos a Roma. Pero los recaudadores de impuestos en Israel eran odiados por la gente y principalmente porque cobraban impuestos de más. La mayoría de los recaudadores de impuestos eran ricos, no porque les pagaran mucho, sino porque cobraban impuestos de más y de esta manera se hacían ricos. Y por eso la gente los consideraba unos traicioneros a la patria, ¿verdad? Porque aquí están trabajando para el imperio que nos domina. Ese es Zaqueo, ¿sí? Y Zaqueo era rico, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo se había hecho rico. Vamos a leer el pasaje. Dice: Zaqueo
Bueno, el contexto es que Jesús llega al pueblo donde vive Zaqueo y empieza a caminar por la calle principal del pueblo. Dice, Zaqueo estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impidía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús mira hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Zaqueo dijo, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Bueno, esa última parte del pasaje sucede cuando ya Jesús va a su casa y ese es el fruto en la vida de Zaqueo de que Jesús haya ido a su casa. Y vamos a verlo un poco más detallado. Número 1, en este pasaje nos deja ver cómo Zaqueo se hizo visible, ¿sí? Lo cual lo llevó a un encuentro con Jesús y una vida en comunidad. Vamos a ver cómo se logró esto. Número 1, el volvernos visibles nace del deseo de querer ver a Jesús. Tal vez tú te preguntes, ¿verdad? No estoy muy motivado a hacerme visible. No estoy muy motivado a ser parte de un grupo, no estoy muy motivado a servir, no estoy muy motivado a conectarme en la comunidad. Pero tal vez ese no es el problema. Tal vez el problema sea si está en ti el deseo de ver a Jesús. Especialmente si entendemos que la manera en que Jesús ha decidido hacerse visible a nosotros en este tiempo es principalmente a través de los demás. Sí, a través de su palabra, pero siempre está en la Biblia esta idea, ¿verdad? Dios se va a hacer visible a través de los demás. De hecho, el llamado de Dios sobre nuestras vidas como cristianos es hacerlo a Él visible a los demás, ser testigos de Él, que básicamente significa eso, hacer a Jesús visible ante los demás. Entonces, el volvernos visibles, lo que te va a motivar a volverte visible en una iglesia, en un grupo Conecta, te va a ser el deseo de querer ver a Jesús en tu vida, de que Jesús te hable a ti. Pero tienes que ser humilde y tienes que entender, pero probablemente Jesús me quiere hablar a través de otros. Jesús me quiere hablar a través de su comunidad. Jesús me quiere hablar a través de su iglesia. Dice el pasaje, ¿verdad? Zaqueo estaba tratando de ver quién era Jesús. Esa era su motivación. Él no sabía lo que iba a suceder después. Él solamente quería ver a Jesús, ¿sí? Y así debemos de estar nosotros. Es como decirle al Señor, Señor, lo que yo quiero es verte a ti. ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Qué decisiones voy a tener que tomar? Todavía no sé, pero hay un deseo en mi corazón y es que te quiero ver, te quiero conocer. Número 2, el ser visible requiere acción. Ahorita decía al principio, ¿verdad? Tienes que ser intencional. No sucede por accidente. El ser visible requiere acción. Hablando de Zaqueo, la historia dice, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol. Zaqueo entendió que para ver a Jesús, tenía que tomar una decisión. Y la decisión que tomó fue incómoda. Todo nos indica en la historia, ¿verdad? Que Zaqueo no es un niño, no es un adolescente, ni siquiera es un jovencito, porque es el jefe de los recaudadores de impuestos. Tenía una trayectoria, entonces probablemente Zaqueo es un adulto. Número 1, que corre. Ahora, para nosotros es común, ¿verdad? ¿Cuántas veces sales de tu casa y ves a una persona adulta corriendo, ¿verdad? Decimos, todo eso es normal. No en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los adultos no corrían, corrían los niños. Correr era simbólico, ¿verdad? De niñez, de diversión. Entonces eran los niños los que corrían. Pero dice la Biblia que Zaqueo corre. No solamente esto, imagínatelo. Es chaparrito, está entrado en años, corre
Imagínatelo con su, ¿cómo se llamaba? Su túnica corriendo, sus guaraches, para que veas lo incómodo que era. Va y se sube a un árbol. Otra vez, ¿verdad? Personas que se consideraban que tenían dignidad no se suben a un árbol. Si es algo que ni siquiera hacemos en este tiempo nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un árbol? No si trabajas en landscaping, ¿eh? Nada más por diversión. ¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un árbol? No, ¿verdad? No lo hacemos. Zaqueo estaba haciendo algo que inicialmente era muy incómodo para él: correr y subirse a un árbol. Y si somos honestos, a veces el volvernos visibles, el que otros nos conozcan, el conocer a otras personas puede ser incómodo para nosotros. Y muchas veces esa incomodidad es lo que nos detiene. Especialmente, ¿verdad? Si tú como yo eres de un temperamento que tiene dificultad con esto. Para otros no, tal vez tú eres una persona que tu temperamento te permite, ¿verdad? Tener amigos, conectar con gente, pero de repente hay otros que no tenemos ese temperamento, ¿verdad? Todavía va a ser más incómodo. Pero ¿qué es lo que tenemos que rescatar de esto? La motivación de Zaqueo. La motivación de Zaqueo era ver a Jesús. Así que no le importaba lo que tenía que hacer para lograr verlo. Corre y se sube a un árbol. Algo, ¿verdad?, que no era común ni por su edad ni por la tradición de su pueblo. Pero luego sucede algo muy interesante, que es lo que puede suceder en nuestras vidas cuando nos volvemos visibles. El ser visibles nos vuelve vulnerables a la voz de Jesús. Y obviamente cuando estoy usando la palabra vulnerable aquí, no la estoy usando en su contexto o en su significado negativo, sino positivo. Nos vuelve sensibles, nos abre a la posibilidad de escuchar la voz de Dios. El ser visibles nos vuelve vulnerables a la voz de Jesús. Dice la historia, Jesús, porque se hizo visible, porque se subió al árbol, porque hizo algo incómodo, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Wow, la posibilidad de lo que puede suceder si tan solo me hago visible, si tan solo me dejo conocer, si tan solo dejo que otros me conozcan. Jesús me puede empezar a hablar antes de lo que pienso. Jesús se puede empezar a tocar mi corazón de una manera más directa. Tal vez tengo años diciéndole a Dios, orando y diciéndole a Dios, háblame, Señor, y nunca me habla. Porque tal vez estás esperando, ¿verdad?, escuchar una voz que te despierte en medio de la noche y te hable. Y a lo mejor Dios está esperando más humildad de tu parte y está pensando, ¿por qué no te abres a conocer a otras personas? ¿Por qué no te abres a no estar pensando siempre mal de los demás y que yo te pueda hablar a través de ellos? Tal vez eso es lo que Dios está interesado en hacer con nosotros. Pero Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. ¿Cuántos de nosotros necesitamos subirnos a un árbol? Tal vez tú eres Zaqueo de hoy, ¿sí? Tienes que subirte a un árbol. Debes de dejar de permitir que otros te conozcan. ¿Qué nos diría Jesús a través de nuestros amigos si nos volviésemos visibles? ¿Qué te puede decir Jesús? Tal vez tú eres una persona que siempre te estás cuestionando si Dios te ama. A lo mejor Dios te quiere decir que te ama a través de tus amigos, a través de personas que realmente van a estar interesados en tu bienestar. Y por último, el ser visibles puede producir los cambios que necesitamos. Otra vez, a veces tú y yo también queremos cambios, queremos hacer cosas diferentes en nuestra vida, pero nos estancamos. Y estamos, ¿verdad?, en ese ciclo o en ese, ¿cómo se puede decir?, en esa vuelta donde no salimos. Y tal vez sea porque estamos intentándolo solos.
Queremos ganar la pelea solos, queremos vencer solos, sin darnos cuenta, ¿verdad?, que la vida espiritual se vive en comunidad. Que no tienes que hacerlo solo. Que Dios obviamente está contigo, pero también otras personas pueden estar contigo, ayudándote, animándote, fortaleciendo, orando por ti. Pero tal vez la razón por qué nadie está orando por ti es porque nadie te conoce. Nadie sabe cuál es tu necesidad. ¿Qué sucederá, verdad? Si me abro y personas me conocen y de repente, oye, no sabía que yo podía vivir teniendo personas que están orando por mí todas las semanas. Wow. Si tan solo dejo que alguien me conozca. Entonces, el ser visibles puede producir los cambios que necesitamos. Dice la historia, Zaqueo, después de que Jesús va y se queda en su casa, Zaqueo dice lo siguiente: ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Regularmente cuando escuchamos esa historia, qué bien Zaqueo, ¿verdad? Dio algo de su dinero a la gente pobre de su pueblo. Pero el cambio que se dio en Zaqueo fue más increíble de lo que a veces pensamos. Tal vez nunca habías considerado esto, pero tal vez Zaqueo se quedó sin dinero. Tal vez Zaqueo se quedó sin sus riquezas. O tal vez Zaqueo se quedó con muy poco de sus riquezas. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos hacían sus riquezas principalmente por robar, por cobrar de más, por estafar a las personas. Así que es muy interesante que Zaqueo dice, ¿verdad? Dijo, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Entonces imagínate a Zaqueo partiendo sus bienes y dando la mitad a los pobres. Pobres que nunca había defraudado, o esa no era la razón por qué les iba a dar a los pobres. Les iba a dar a los pobres porque eran pobres, la mitad de sus bienes. Y luego dice, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Te imaginas la fila de personas que estaban afuera de la casa de Zaqueo diciéndole, me defraudaste a mí, me cobraste de más, ¿te acuerdas que me cobraste más? Págame 4 veces. Eso nos habla del cambio que hubo en Zaqueo. Tal vez se quedó sin nada o se quedó con muy poco. Pero todavía sucede algo más. Zaqueo, después de ese encuentro, empezó a experimentar la vida en comunidad. Hasta ese momento Zaqueo era la persona que los demás le sacaban la vuelta. Ahí viene Zaqueo, vente por acá, vamos a cruzarnos de calle. Ahí viene Zaqueo. Ahí viene Zaqueo, no le hables. ¿Por qué? Porque eran odiados en la comunidad. Eran considerados unos traicioneros a la patria. De repente aquí está Zaqueo, ¿verdad? Que tuvo este acto de arrepentimiento y de generosidad y da todo, casi todo lo que tiene. Yo te aseguro que el siguiente día, ¿verdad? Cuando se levantó Zaqueo y empezó a caminar por la calle 2, 3. Hey, Zaqueo, ¿cómo estás? Empezó a ser parte de la comunidad. Tal vez empezó a ir a casas que nunca le habían abierto la puerta. Tal vez empezó a comer en la mesa de sus vecinos que nunca había sucedido. ¿Por qué? Por lo que sucedió en su corazón. Al final lo que Dios quiere hacer con nosotros es siempre llevarnos a la comunidad, a su iglesia, a su cuerpo. ¿Ok? Bueno, esa es la segunda plática de nuestros grupos Conéctate. Así que queremos animarte, ¿verdad? Anímate a ser parte de un grupo Conéctate si no lo eres. Comprométete, ¿verdad? A ser transparente, a ser honesto, a ser visible a través de nuestros grupos.